Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Conversar con uno de los técnicos y políticos más capacitados de República Dominicana, más mesurados, ponderados, es una ventaja para cualquier entrevistador en televisión. Por eso es de gran satisfacción contar con la presencia hoy día de Daniel Toribio, quien nos acompaña, y agradecemos que esté con nosotros para tener un conversatorio de diferentes aspectos, sobre todo en el área de la economía de la República Dominicana. En ese sentido, me gustaría saber de don Daniel, ¿cómo piensa usted en estos momentos que va nuestra economía? Bueno, gracias por invitarme, Aymar, Abinader. Yo pienso que la economía dominicana ha comenzado a recuperarse. Hay un proceso, cierto nivel de proceso de recuperación. Después voy a hablar de que hay una serie de temores, pero obviamente la economía ha tenido un cierto nivel de recuperación. Nosotros decimos siempre que ha habido un rebote. Es decir, ¿por qué un rebote? Porque cuando tú estás mal, cualquier cosa es positivo. Ese término no le gusta a ciertas personas. Sí, lo sé, lo sé. Cerca de Gascue, sí, por lo los lados sé. del Banco Central. Sí, así es. Pero es un rebote. Es decir, o sea, tú estabas en una situación muy mala el año pasado y obviamente cualquier cosa es superior. Por ejemplo, yo te puedo poner casos, o sea, concretos. En turismo, por ejemplo, en turismo, para que en turismo, el mismo Banco Central dice que la cantidad de dinero que este año vamos a recibir es un 40% menos que la que recibimos en el 19. Entonces, obviamente, comparado con el 20 es mucho más. O sea, hay un rebote. Pero comparado con el 19 no recuperamos todavía los niveles del 19. Pero, por ejemplo, en el caso del turismo, este año vamos a terminar, qué sé yo, posiblemente por 3 millones de turistas. O sea, con buen viento terminaríamos con 3 millones de turistas llegando al país. Es decir, cuando hablamos de turistas estamos hablando de personas dominicanas que viven en el extranjero o extranjeros por sí mismos que vienen a visitar. Pero el año 2019 fue 4.4, 4.5 millones. Quiere decir, hay 1.5, 1.4 millones de turistas menos que en el 19. Ahora, si tú me dices que comparado con el 20 tenemos más, obviamente tenemos más. ¿Y los técnicos del gobierno, señor Toribio, están en algún momento tomando como referencia 2020? Bueno, cuando tú ve un titular del periódico de abril de este año diciendo que la economía creció un 43%, ¿de qué estamos hablando? O sea, no con respecto entonces a 2019. No es con respecto a, pues claro que no. Si hubiese sido con respecto al 19, el mundo entero le pone un titular. O sea, en todos los periódicos, no. Es con respecto a un abril, un mayo, que eran años, que fue meses muy malos donde todo estaba cerrado. Y por lo tanto, cualquier cosa que hayamos crecido, cuando poco te parece a ti que sea un 43%, porque está comparando con cero o con nada. Entonces, claro, eso no quiere decir que la economía, aclaro y señalo, no quiere decir que no nos vayamos recuperando. Nos vamos recuperando. O sea, las cosas van podrían ir hacia mejor. Hay sombras en el horizonte, o sea, hay nubes en el horizonte, cosas que preocupan. Por ejemplo, preocupa el nivel de inflación en la economía dominicana. ¿Por qué es preocupante el nivel de inflación? Porque la economía, o sea, las políticas monetarias y de todo tipo de carácter económico por parte del gobierno se establecen a partir de un indicador, que es que la inflación sea 4, les gusta decir a los economistas, más o menos 1. Cuando te dicen 4 más o menos 1, te está diciendo entre 3 y 5. 4 menos 1 es 3, 4 más 1 es 5. Pero sí, como fue el mes pasado, o sea, acumulado el mes pasado, tenemos una inflación de casi el 8%, entonces estamos hablando que estamos fuera del rango de política que se ha establecido. Fuera, como le gusta decir, fuera del objetivo de política de inflación. Y la inflación, que verdaderamente inclusive al mismo gobierno le preocupa,
usted o ustedes, el equipo económico de la Fuerza del Pueblo, la achacan a ineficiencia en el gestionar la economía por parte del gobierno o en factores que pueden ser externos? No, hay de las dos cosas, hay de las dos cosas. Obviamente hay que reconocer que hay una inflación importada como resultado fundamentalmente del incremento de los commodities, la soya, el trigo, la harina, y por el incremento fundamentalmente de los fletes. O sea, ha habido un incremento enorme de los fletes, fundamentalmente los provenientes del Asia. Correcto. Son inusitados. Ahora bien, ¿qué es lo que nos llama la atención a nosotros? Que ese mismo impacto está afectando a todos los países de América Latina. Ya. Y que nosotros somos el cuarto país con mayor nivel de inflación. Entonces, ¿cómo es posible que eso, impactando a los otros países, a nosotros nos impacte más? Entonces hay un tema de política interna que hay que revisar. ¿Por dónde andaría entonces el Posiblemente tenga que ver con la política monetaria, en la forma en que se ha estado manejando la política monetaria, pero son de las cosas que debe tomar en cuenta el gobierno. O sea, no decir, es importada. No, si fuera importada, la inflación de Uruguay, del Paraguay, de Costa Rica, no fuera más baja que la de República Dominicana. Por encima de nosotros está Venezuela, que obviamente en el caso de Venezuela está fuera de los rangos. Claro, claro. Pero está Argentina, puede estar Brasil y no sé qué otro país más, pero todos los otros están por debajo del nivel de inflación de nuestro país. Bien. Sí. Y ¿cuál es, frente a ese escenario, Daniel, cuáles son las perspectivas entonces de la economía para el año 2022? Mira, como te digo que las cosas van, digamos, la economía puede ir en un proceso de recuperación, hay temores. Y pienso, hay temores que la verdad que a uno les duele, que diga, bueno, espérate, uno no quisiera decirlo, pero hay nubarrones. ¿Cuáles son los nubarrones? Uno, que nos puede impactar muy duro. La eliminación de los estímulos en Estados Unidos. Cuando hay más, aquí se beneficia, cuando hay menos. No, las remesas. O sea, las remesas. Los estímulos que terminaron este año, es decir, este mes, y los subsidios ya no a los desempleados, a los pequeños empresarios, ya no se les van a dar más. Eso va a lentificar el crecimiento de las remesas y nadie sabe en qué vamos a parar con el tema. ¿Qué importancia tienen las remesas? Porque entonces, porque sucede que el sector tal vez más dinámico de la economía dominicana, pienso yo, hasta este mes, ha sido el de la construcción. Y la construcción ha estado fundamentalmente impulsada por las compras de dominicanos en el extranjero. Fundamentalmente, es la impresión que yo tengo. Yo no tengo las estadísticas y los números, pero tengo esa impresión. ¿Qué pasa? Que la lentificación o ralentización del crecimiento de las remesas, que ha pasado en un mes de que ser casi del 40 y pico % a un 12, un 13 en el mes de agosto, puede significar que comience a disminuir el sector más dinámico que tenía la economía dominicana en el último año, que es la construcción. Es más, si vemos los números de la construcción también, publicados por el Banco Central, nos damos cuenta que de tener un 40 y pico % de crecimiento en enero-julio, ya en agosto el crecimiento debe andar por el 7 o el 8%, en julio por el 7 o el 8%, y en agosto nadie asegura de que haya niveles de construcción. Si eso lo acompañamos con el incremento de los precios de las materias primas y de los insumos que utiliza el sector de construcción, recuerde que de año a año el valor de una vivienda ha crecido un 30% en el país. Sí, una vivienda que antes costaba 100 pesos, hoy en día cuesta 130. Muy cierto. Y el tema, construirla. Muy cierto. Y en esa misma perspectiva, tomando en cuenta todos esos parámetros y todas esas variables, incluso las variables internacionales,
el tema de la recuperación del empleo? Bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, el dato que se tiene, el más reciente que se tiene, por lo menos el que yo tengo, es que dado por el Ministerio de Economía y Desarrollo, es que a marzo de este año teníamos 195,000 empleados menos. O sea, en paro. Sin contar lo del sector público. Contándolo todo, pero 195,000. Solo en el sector turismo hay cerca de 90,000 empleados menos en el sector turismo. Obviamente que el nivel de desempleo es un elemento, un efecto. Y a eso tú le añades la cantidad de personas que entran a la población económicamente activa, es decir, aquellos jóvenes que hoy en día están en edad de trabajar. Obviamente que tenemos un mayor nivel de desempleo en la economía dominicana, que como tú señalas, se agrava por el desempleo originado por el sector público, porque tú pudieras pensar tal vez que los desempleados fueron sustituidos por otros. En unos casos sí, en otros no. Entonces, pero de todas formas se ha originado un alto nivel de desempleo. Y nadie garantiza que los que emplearon nuevos en el gobierno ya no tenían empleo. Es decir, no es que pasaron de desempleados a empleados. Usted es, señor Toribio, un hombre de Estado que ha ocupado posiciones importantísimas. Entonces, quizás pueda tener la respuesta si le pregunto, ¿cómo se justifica entonces que hace apenas un mes y medio, el presidente de la República diera un grito de guerra positivo, muy entusiasmado, de que vamos ahora por 1 millón de empleos? ¿Cómo se podría lograr en estas circunstancias? Yo no sé. Yo la verdad que tal vez no manejamos las mismas cifras, las informaciones de él podrían ser, no sé, porque el dato oficial que se conoce es que a marzo no se había recuperado todavía con respecto a lo que se perdieron a lo prepandemia, 195,000 empleados. Y yo te voy a decir lo siguiente, mira, ahora que ya tú estás hablando del presidente y esas cosas, yo venía pensando y he estado reflexionando, uno no puede estar dando consejos, como dijo los otros días, yo creo que el presidente Hipólito Mejía, los presidentes lo saben todo, o sea, quiere decir, pero uno no deja de pensar qué cosa haría si estaría en la misma situación. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay una realidad. El gobierno no está gastando en bienes de capital, no está construyendo, no está haciendo trabajo de infraestructura, no está haciendo. Se estima que apenas un 25% de los gastos de inversión destinados en el presupuesto es lo que se había ejecutado hasta agosto. Óyeme, del total de gastos del gobierno, el gobierno de enero a agosto solo ha gastado un 6% en gastos de capital. Bueno. Pero de ese 6%, solo el 1 punto y pico, menos del 2%, es en obras, en construcción. Lo otro es traspaso a instituciones descentralizadas, autónomas del Estado. Y yo te voy a decir lo siguiente. Yo hoy leí un artículo de alguien, no está mal el artículo, es un artículo inclusive defendiendo al gobierno. Y del gobierno hay voces que señalan que el problema también es que las cosas se quieren hacer bien. Y cuando se quieren hacer bien, hay un proceso lento de hacer. Ahora, por eso estoy hablando de que uno no da consejos, pero si a mí, yo llamara a todos los que están en esto, y le digo, bueno, a todos los ministros, directores, ven acá, siéntense ahí solamente con, yo quiero una respuesta de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para agilizar la construcción? ¿Qué tenemos que hacer? Tú, respóndeme. Estoy seguro que la respuesta sería irse a compras y contrataciones. Pues no, pero con compra y contrataciones ahí. O sea, yo lo hago con compra y contrataciones. Compra y contrataciones, te van a decir, no, que compra y contrataciones. Dígame tú, ¿qué puedo hacer yo para, haciendo las cosas bien, puedo agilizar el proceso? Y se podría, ¿usted piensa de manera transitoria obviar algunos procedimientos? No, yo no digo que se obvie nada. Yo lo que estoy diciendo es que se haga bien, pero que se haga ya. Que sea más práctico. O sea, tú no puedes durar más de un año que tú estás en el gobierno diciendo que todavía tú no puedes hacer las cosas o teniendo unos gastos de construcción como lo que se tiene hoy en día. No puede ser. O sea, no, la economía dominicana, y déjame decirte,
Si la construcción privada baja y si no tenemos una construcción pública, las cosas pueden agravar, la situación económica puede deteriorarse. Y ese no debería ser el objetivo, no debería ser, pienso yo. Entonces puede haber un ingrediente también en cuanto a ese problema de la eficiencia en el manejo de la cosa pública. Mira, yo no, porque posiblemente, no sé, yo te voy a hacer lo siguiente, yo en términos prácticos, o sea, lo que haría es eso que yo estoy diciendo, reúno a todo el mundo, siénteseme ahí, yo necesito una respuesta. ¿Cómo logro que esto se agilice? Tu presupuesto, dime cómo. Mira, tu Contraloría, dime cómo. Tu Hacienda, dime cómo. Tu Obra Pública, dime cómo. Tu compra y contrataciones, dime cómo. Ustedes se pueden poner de acuerdo. Eso se puede hacer sin necesidad de hacer las cosas mal. ¿Se puede? Se puede. Lo hacemos. Entonces, enfrentar. Bien, Sí. Vamos a hacer una pausa comercial, señor Daniel Toribio, para luego continuar conversando sobre aspectos muy importantes también de nuestra economía. Vamos a hablar de reforma fiscal, que me imagino será un tema que le interesa a usted tocar. Está bien. Venimos en breve. Muy bien, continuamos con Daniel Toribio, economista dominicano. Con él estamos conversando sobre todo lo atinente en rasgos generales de lo que es el comportamiento actual de la economía en República Dominicana. La reforma fiscal viene arrastrándose con compromiso de gobiernos anteriores durante muchos años. ¿Podría quedarse este gobierno en igual situación y que no se realice a pesar de que hay compromiso del presidente de la República de implementarse el año entrante? Mira, a nivel del diálogo ahora, el diálogo que se ha convocado, entonces, el gobierno planteó los puntos generales de la reforma fiscal. En general, si tú lo ves, todo el mundo está de acuerdo de alguna forma u otra con los puntos. En lo posible y en lo no posible. No, de acuerdo. O sea, por ejemplo, cuando te dicen, hay que revisar las exenciones. El mundo está de acuerdo con revisar las exenciones, pero el problema es meterle el pico a las exenciones. Me explico. El gobierno acaba de aprobar exenciones para la frontera. O la ley de proindustria, la va a eliminar, habiéndola aprobado en el mismo gobierno, ahora, recientemente. Más del 50% de las exenciones es en el ITEVI. Tú lo vas a eliminar, tú vas a cobrar el ITEVI a la educación, a la salud, a la medicina, al arroz, a la habichuela. En comestibles quedarían al menos 9 productos exentos. Es claro, pero todos los otros van a estar grabados. No me digas los que están exentos, porque esos ya están exentos. Es importante cuáles son los que van a estar grabados. Yeah. Porque, o sea, el objetivo no es plantearlo al revés. Y tú vas a grabar la educación, vas a grabar. Digo, yo no digo que no se haga. Yo lo que estoy diciendo es, eso es lo que tú estás planteando. Entonces, cuando el gobierno plantea que hay que revisar las exenciones, ¿de qué tipo? Además te dice cosas como esta, por ejemplo, hay que establecer una política de control del gasto. Pero está bien, pero el gobierno no tiene por qué convocar a la oposición para controlar el gasto. Te voy a poner un caso que a mí hasta me gustó. O sea, la gente lo pasó por alto, pero es como yo creo que debió haberse manejado y debe manejarse cosas. Ahora, en esta semana, el gobierno nombró a un señor, un joven, que es el presidente de la Alianza Público-Privada, como jefe de comunidad digna. Simón Freud. Y yo siempre he dicho
que la mejor forma de unificar instituciones es nombrando un solo director. Ya. Eso, o sea, yo no sé si el presidente en algún momento va a nombrar algún director, pero si tú quieres, por ejemplo, aquí hay una institución que se llama, qué sé yo, ¿cómo es? Proaguja Sí. El INAGUJA. Inaguja. El Instituto Nacional de la Aguja. Hay otra gente que es encargado, que por decreto, encargado de parques. O sea, si tú nombras un director de 4 instituciones encargado de unificarlas, ya el proceso es más rápido. El gran problema es cuando tú tienes 4 directores. ¿A quién va a nombrar? ¿A quién no va a nombrar? Entonces, en eso son de las propuestas que hace el gobierno. La mayoría de las propuestas del gobierno, todo el mundo está de acuerdo. El gran problema es definir cuáles son las leyes que van a soportar eso, a quién van a afectar, en cuánto van a afectar, si va o no a impactar a la clase media, a la clase pobre. E inclusive en los planteamientos que lleva el presidente dice que se va a orientar el gasto para disminuir el impacto que pueda tener en los quintiles, creo que 1 y 2, una cosa así. En el fondo quiere decir que va a impactar a los pobres. O sea, si uno ve el documento, se da cuenta que una reforma va a impactar. Entonces, yo no quiero opinar mucho en términos de reforma, porque como hace muchas, porque el gran problema es con las reformas, es que tú tienes que decir qué es lo que tú quieres. O sea, es el gobierno. No, o sea, tú no le puedes pedir ni a la oposición ni a nadie que no, tu gobierno, dime lo que tú quieres. En detalle. No, las cosas no son genéricas. Vamos a revisar las exoneraciones. ¿Cuáles exoneraciones? Tú vas, por ejemplo, yo te voy a poner caso, tú vas a disminuir las exoneraciones del turismo. No lo sé, dímelo. ¿Qué tú quieres hacer con las empresas de zona franca? Yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que las empresas de zona franca, por ejemplo, tienen muchas exenciones. Pero el gran problema es determinar cómo están las otras empresas, los otros países tratando a las empresas de zona franca. Para poder tener mano de obra cautiva. Y para evitar que se te vayan. Claro. Para evitar que se te vayan, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú dices, yo tengo mi empresa de zona franca en República Dominicana, pero Guatemala me está dando más, Honduras me está dando más, ¿qué voy yo a hacer con mi empresa? Que me voy para allá. Y vengo a vacacionar aquí. Ahora, claro, todo eso es un problema de análisis. O sea, eso es digamos, esa es la carpintería de la reforma. La carpintería de la reforma implica entrar en esos detalles. Y muchas veces, discúlpame, Caimare, muchas veces los partidos de oposición no se involucran en las reformas. Por una cosa sencilla, porque las reformas tienen 2 partes, el ingreso y el gasto. Si tú te involucras en las reformas, que son quitar, y las reformas son quitarle ingreso a una gente para dárselo a otro, y no te involucras en el gasto, el único que se beneficia es el gobierno. Cierto, cierto. Y agrego una partecita, Daniel. Sería prudente, saliendo de una pandemia, con un proceso de recuperación de la economía todavía muy ralentizado y además con una referencia muy sin igual. El caso Colombia, la grande protesta de Colombia, que durante casi todo el trayecto del año, y la grande protesta de Chile también en medio de todo esto. ¿Podría el gobierno presentar un proyecto de propuesta de esa naturaleza que podría impactar los sectores empobrecidos, más empobrecidos, y los sectores de clase media que son parte del motor de la población, de la ciudad? Eso es una interpretación interesante de lo que podría estar pasando, de las preocupaciones de la gente. Yo lo veo igual. Es más, yo tengo un criterio, o sea, que no es mío, si te soy sincero, no es mío, o sea, no. Pero todo el que analiza las actividades políticas y, digamos, la filosofía de las reformas, plantea una cosa. Las grandes reformas tributarias e impositivas se realizan al inicio del gobierno. No. Por el costo político, básicamente. Exactamente, Caimare, por el costo político. Entonces tú llegas, cuando tú ganas las elecciones, tú estás allá arriba.
sea, tú ganaste porque tú sacaste la mayoría cantidad de votos, la gente entiende que tú vas a ser, y eso va a tener un costo político. Pero podría ser en el caso, Daniel, perdón, que el gobierno ahora con la convocatoria del diálogo, lo que esté buscando es la simpatía y la bendición de los demás partidos políticos para someterla. Yo me imagino que esa es la intención. Yo no sé si se la porque no la ha presentado de manera definitiva. No sé si la van a comprar los otros, pero obviamente que esa es la intención, no te quepa la menor duda. Yeah. Ahora, y voy al tema y tú lo decías. Fuerza del Pueblo va a apoyar un proyecto de esa naturaleza. El PLD ya se ha decantado. No, es que nosotros no sabemos cuál proyecto, nosotros no sabemos de proyecto. Porque mira que lo que pasa. Dime qué es. O sea, porque no sabemos cuál proyecto, de qué estamos hablando. Cuando tú me das títulos generales, no está dando nada. No me está dando nada. O sea, dime qué es lo que tú quieres. O sea, a quién va a grabar, a quién no va a grabar, para decirte, no, pero espérate, así no, así sí. Entonces yo lo que te digo, y recojo lo de Caimán. Al inicio de los gobiernos, tú haces tus reformas. ¿Por qué? Porque tú te va a dar un costo político. Ahora, ¿con qué objetivo tú haces la reforma? Con incrementar los ingresos y te permita establecer el gasto que tú quieres hacer, el gasto del que sea. Entonces tú vas a tener un tiempo, después de pasar ese costo, de recuperar las pérdidas políticas que hiciste al inicio del proceso. Ahora, ya después, entonces hay que determinar cuál va a ser el costo político de esa decisión. E insisto, nadie hoy en día puede hablar de la reforma tributaria, no sé cuál, porque nadie sabe lo que se quiere. O sea, nadie tiene, porque cualquier cosa que tú puedas decir es especular. Dicen que hay instituciones que tienen proyectos, otras que tienen otros proyectos. Dicen que no todo el mundo en el gobierno está convencido de la conveniencia de una reforma en este momento. Inclusive creo que doña Milagro en el Congreso los otros días dijo que a ella no le gustaba que le hablaran de reforma tributaria, sino una reforma general. O sea, da la impresión de que no todo el mundo está en el mismo, estamos en el mismo cuarto definiendo las cosas. Mire, quiero pasar a un escenario, ojalá usted pueda participar con el planteamiento que le voy a hacer, y es en referencia a una tesis externada en ese mismo asiento hace unos días por José Luis Malcún. Él indicaba que podría haber, a pensar de él, de sus análisis, que no necesariamente tiene que ser una reforma inmediata en el momento que se decida, sino que podría ser una reforma para implementarse en un periodo de 4 años. Un escenario así, ¿usted tendría alguna opinión de posibilidad? Yo vuelvo a lo mismo, estamos partiendo de la base de supuestos. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál reforma? O sea, ¿cómo tú vas a tratar el ITEVI? ¿Cómo vas a tratar los impuestos al patrimonio? Los costos políticos impidieron que la reforma fiscal fuese aplicada quizás 8, 9, 10 años atrás. No, ha habido reformas. Recuérdate que el gobierno de Danilo. Y los gobiernos de Leonel también hubo reforma impositiva. Obviamente que no fue la reforma que permitió un alto nivel de presión tributaria, que es lo que adolece la economía dominicana. O sea, tenemos presión tributaria por debajo del 15, mientras el promedio en América Latina debe andar por el 21 o el 22, lo cual quiere decir que nosotros estamos muy lejos de eso. Pienso, o sea, esa idea de Malcún puede ser un escenario a discutir. Ahora, el gran problema es que lo que se quiere saber es qué quiere el gobierno. O sea, en este momento, por lo menos yo no lo sé, si te soy sincero, yo no sé qué quiere el gobierno. Pero ¿cómo plantear el tema nuevamente de tratar de recuperar y de poner más impuestos cuando se es inefectivo? Ayer decía el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, que todavía la evasión en la República Dominicana está por el 40%, y su antecesor, Magín Díaz, había dicho que solo en el ITEVI más de un 60%. ¿Cómo no ser más eficiente
imponiendo menos reforma o menos tributación. Mira, sí, hay que hacer un esfuerzo administrativo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Le hago un paréntesis. Sí. ¿También tiene costo político? Sí, pero son menores porque las leyes están establecidas. Ya. Es decir, de todas formas, el esfuerzo administrativo, hay que reconocer que no es una cosa que se logra de la noche a la mañana. Ni de esta administración ni de las otras. Es un esfuerzo que va poco a poco ganándose porque el nivel de evasión es muy elevado. Entonces, de evasión y otras veces de elusión, o sea, de aprovechar las leyes para no pagar los impuestos. Y esto requiere, obviamente, primero, una voluntad política. Es decir, vamos a estar claros, o sea, tiene que haber una voluntad política para los que no pagan, paguen. Entonces, tú te das cuenta, no voy a mencionar profesiones, pero hay muchas profesiones liberales que ni siquiera te quieren cobrar dinero por tarjeta, porque la tarjeta está controlada por la DGI. O sea, hay una serie de cosas que hay que lograr y que hay que hacer, sí. Ahora, como no se logra la noche a la mañana y los gobiernos lo que necesitan son recursos rápidos, los gobiernos no van a recurrir solo a reformas de carácter administrativo, sino que tiene que haber un incremento de los impuestos. ¿En cuánto? No lo sabemos, y yo vuelvo a insistir, hablar de reforma impositiva en el país es hablar de manera especulativa. En medio del drama de toda la situación de la pandemia que tiró al comercio, a la industria abajo, ¿usted es partidario de una amnistía fiscal? Es que ya se dio. Ya este año hubo una amnistía fiscal. O sea, ya hoy en día, o sea, los administradores, no soy yo, ya hubo una amnistía fiscal, ya hubo. Este año hubo una amnistía fiscal. Parte de los incrementos de la DGI en términos recaudatorios han sido como resultado de la gente que se sinceró y aplicó un proceso de sinceración de sus obligaciones fiscales. Que cerró en julio. Que sí, ya se terminó eso. Entonces yo digo, los administradores no les gusta mucho las amnistías fiscales por una razón sencilla, porque eso lo que estimula es a la evasión. Porque tú dices, dejo de pagar porque en algún momento va a haber una amnistía. Sí. Entonces dejo de pagar, entonces... y la gente, tú lo que tratas es de lograr que el círculo de los que pagan, de los que declaran, que los que paguen y que los que paguen bien sean mayores. Entonces son círculos que tú tienes que ir ampliando poco a poco, con un esfuerzo administrativo, de carácter, qué sé yo, computacional, de controles y eso. Y es un esfuerzo que yo pienso que se ha tratado de hacer en los últimos años en la administración tributaria, unas veces con más o menos acierto, uno con más o menos efectividad, pero un esfuerzo que se hace desde las administraciones tributarias. Me gustaría, señor Toribio, ¿qué calificación usted podría darle a la eficiencia que tiene el gobierno ejerciendo la administración pública? Mira, es una... si tú lo mides, es una cosa como... O sea, yo no le tengo una puntuación, pero tal vez trato de hacer una valoración del tema. Mire, el gobierno no, el Estado Dominicano, porque es el sector público total, a julio de este año ha tomado casi 14.000 millones de dólares prestados. Y eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero el gobierno, a julio de este año, tú podrás decir, bueno, pero ese dinero, parte de ese dinero se utilizó para la pandemia. Pero sucede, estamos hablando de 14.000 millones de dólares. Multiplicamos, eso estamos hablando de casi 650 millones de pesos. Minutos más, o sea, más o menos. El gobierno ha gastado, según dice el presupuesto, de abril del año pasado, o sea, los gobiernos, quiere decir, incluyendo el gobierno del expresidente Medina, a la fecha, 200
200 mil millones de pesos. Se quiere decir, hay una diferencia como de 500 mil, 450 mil millones de pesos que no se gastaron en la pandemia. Tú podrás decir, bueno, los préstamos, yo no me opongo a los préstamos. Hay gente que dice, porque hay varias formas de tú coger prestado. Si tú coges prestado, fiado en el colmado, 200 pesos, tú tienes que irlo a pagar al colmado, los 200 pesos. Ahí tú coges eso para construir una casa, fiado. Eso va a permitir de alguna forma que tú vayas pagando ese dinero y en el futuro o lo vendes como resultado de la capitalización o se lo dejas a tus hijos para que lo sigan pagando. Pero cuando tú el dinero lo coges para comer, al otro mes lo debes. Entonces, lo que ha pasado en la economía dominicana es que ese dinero no se ha orientado fundamentalmente a la inversión. Y por eso yo digo, yo no me opongo a los préstamos. O sea, es como que yo me oponga a que tú cojas un préstamo prestado por una casa. No. Si tú entiendes que tienes que coger prestado por una casa, tú coges prestado por una casa. Y tú puedes decir, bueno, pero en 10 años me pueden botar el trabajo, no puedo tener ingresos. Pues no, véndela. Claro. O tus hijos la van a poder pagar. Ahora, si tú te lo comiste, ese dinero, ni le dejaste de nada a tus hijos, ni no puedes vender nada. Entonces, lo que nos ha pasado en la economía dominicana, y es tal vez la crítica que yo puedo hacer, es que ese dinero no se ha orientado fundamentalmente a obras reproductivas que permitan que estas generaciones y las generaciones futuras se beneficien de las inversiones que se hacen con esos préstamos. Entonces ha sido utilizado mucho ese dinero para gastos corrientes. Fundamentalmente para gastos corrientes. Y debo aclarar que, por ejemplo, en el discurso de rendición de cuentas que hizo el presidente, hay una cosa que yo debo decirlo porque no me parece correcta. Él decía, e inclusive lo vi hasta en un anuncio, el presidente, que buena parte de los préstamos se cogió para pagar préstamos viejos. Y sucede que si tú pagas préstamos viejos no incrementa la deuda. Ya. O sea, me explico. Tú le debes en el colmado 200 pesos. Y va donde el hermano tuyo y dice, debo en el colmado 200 préstamos. Préstame 200 pesos. Y tú le pagas el colmado. ¿Cuánto debe? 200. No incrementó la deuda. Ya. Sí, Se incrementó la deuda. Son los mismos 200 que ahora antes lo debía el colmado y ahora se lo debe al hermano tuyo. Entonces, no parece un argumento explicativo de por qué incrementó la deuda el hecho de que se haya pagado deuda vieja. Porque, insisto, si tú pagas deuda vieja, no incrementa la deuda. Bueno, habría que ver qué hay detrás de la verdad, cuál es la verdad que hay detrás de eso que usted plantea, porque verdaderamente pone a pensar. No, yo mismo, déjame decirte lo siguiente, y esto yo no lo oí en el discurso, no lo leí en el discurso. Cuando yo vi el discurso, yo leo el discurso. A mí no me gusta oír discursos, con la regla general tengo muchas normas, no me gusta oír discursos, me gusta leer los discursos para entender. Pero veo en el periódico, fundamentalmente en el periódico Hoy, eso que te estoy diciendo, eso que espérate. Pero esto no está en el discurso. Ya. Parece que, digo yo, de todas formas, entonces ahora sí voy a ver el discurso. Entonces fui a ver el discurso para ver esa parte del discurso. Y así es. Él argumentó que se está argumentando de que hay mucho nivel de endeudamiento, pero era porque se estaba pagando deuda vieja. Y eso no es un argumento sólido ni correcto. Si tú pagas deuda vieja, no incrementa la deuda. Tú lo que cambias de acreedor. Bueno, con lo que usted ha mencionado, quizás puedan en algún momento responderle a partir de mañana a eso que usted menciona. Interesante, señor Toribio. Venimos en breve con la parte final de la hora 22. No se mueva de ahí.
llegamos a la parte final de la hora 22. Nos quedan unos minutos que aprovecharemos al máximo con Daniel Toribio. Mire, en estos momentos nosotros estamos pues embarcados en esquemas que quizás pueden ser nuevos en el desenvolvimiento económico del gobierno. El presidente mencionó que alianza público-privada es una herramienta que él apuesta a su utilización. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, mira, de verdad es que yo quiero ser sincero, o sea, yo no le veo mucha perspectiva a la alianza pública-privada. O sea, quiero ser concreto, porque, por ejemplo, la alianza público-privada requiere que el privado obtenga muchos beneficios a costa del público o beneficios. Por ejemplo, yo siempre, para poder entender a la alianza público-privada, yo siempre pongo el ejemplo de la más sonada, de la más conocida, la autopista del Ámbar. Bueno, estricta y técnicamente no fue una alianza público-privada, fue una concesión, o sea, en el sentido estricto de la palabra. No, pero es que eso no se ha hecho, todavía tengo yo entendido. No, perdóneme, usted dice la del Ámbar. Sí, sí. Ok. Que es aquella carretera que va a salir de Santiago hacia Puerto Plata. Correcto. Entonces yo digo, o sea, analizando, o sea, fríamente, sentado ahí, bueno, para llegar a Puerto Plata hay dos carreteras en este momento. Digamos, desde Santiago, la que usted va a Villa González, Navarrete, Puerto Plata, Cofresí, o la que va por la carretera turística. Correcto. Tú vas a hacer una carretera que te va a ahorrar, qué sé yo, 20 minutos, 25 minutos. Ahí. ¿Con cuál peaje? O sea, ¿cuál va a ser el peaje para recuperarlo? Ese peaje se está calculando con el tráfico actual que se va a desviar de ahí por esa carretera o para un mayor tráfico. Y si ese mayor tráfico no se da, como ocurrió con la carretera del Nordeste, que no fue una alianza público-privada, pero se estimó que iba a incrementar. Y que funcionó como tal. Yeah. ¿Qué pasa si no se da ese tráfico? ¿Quién paga el peaje? O sea, la diferencia entre el monto total que se iba a ingresar como resultado del peaje y el que no ingresó. El gobierno, en un peaje sombra. Pero además, el gobierno podría decir, pero vamos a subir el peaje. Pero mientras tú más subes el peaje, menos la gente va a coger esa carretera. Porque mientras más alto, menos voy a coger la carretera. Voy a coger una carretera que me va a dar 15 o 20 minutos más. Pero si yo voy para Cabarete, para Cofresí, en vez de coger esa carretera que me va a sacar casi por Sosúa, voy a coger la de la Navarrete que me va a dejar a Cofresí ahí. O si yo voy para Cabarete, voy a tomar la turística, que acabo de ver que el gobierno la reinauguró. Entonces, en un escenario como ese, la posibilidad de hacer una alianza, pero yo estoy hablando de esa carretera, pero por ejemplo, estamos hablando de Bahía de las Águilas, como alianza público-privada. ¿Quién va a hacer el acueducto? El gobierno. Sabemos el costo de lo que traer el agua, digamos, para ponerlo en un sitio, una idea nada más, de los mulitos, que por allá arriba en la montaña de Pedernales, para llevarlo a Bahía de las Águilas. Y las aguas servidas, cómo se va a manejar. Y las carreteras y las infraestructuras. ¿Y qué va a ser primero, el huevo o la gallina? ¿Las infraestructuras o los hoteles? El gobierno ha de preparar el escenario, eso es lo que se ha indicado, y luego que ese escenario, iluminación, agua potable, por la parte hospitalaria, todos esos aspectos los va a suplir el gobierno. O sea, ¿en qué tiempo el gobierno va a hacer esas cosas? O sea, 5 años, 4. O sea, tiene premura, son proyectos muy grandes. Pero para que tenga premura tiene que comenzarlo a hacer, me imagino. Entonces, con esto es lo que estoy diciendo, hacerse de que el país desarrollar a partir de la alianza público-privada, a mí en lo personal, no me parece que sea el caso. Además, la experiencia que ha tenido casi todo el mundo,
que las alianzas público-privadas, por lo menos en el área infraestructural, son un negocio de constructores. Que cuando el negocio del manejo de la carretera no da, se la dejan a los gobiernos. Cuando no hay, como el caso de la autopista del Nordeste, un peaje sombra. Ya. Es decir, cuando los ingresos no dan, el gobierno paga la diferencia. Y además lo difícil que es, y yo llamo la atención de eso, desamarrar los contratos. Mire ese contrato de la autopista del Nordeste. Cuando todos creíamos que ahora lo que se iba a hacer era que el gobierno pasara a mano de la autopista del Nordeste, lo que se está hablando es de ampliar el plazo. Fue lo que acabo de leer en esta semana. De ampliar el plazo de la concesión, me imagino, bajando el peaje sombra, ampliando el plazo de concesión para que la recuperación sea la misma que la que tiene hoy en día. O sea, desamarrar un contrato después de establecido es muy difícil. Entonces, yo llamo la atención a la preocupación de que muchos de esos proyectos o no se dan, o si se dan, va a ser muy desfavorable para el Estado Dominicano. Se entiende que el gobierno debe tener como característica para que se dé este tipo de alianza público-privada un tipo de negociación que no le sea lesivo al Estado Dominicano. Eso es lo que se busca. Todo el mundo, óyeme, yo no pienso que nadie del gobierno está pensando en que las cosas le sean lesivas. No, yo estoy convencido de eso, de que la intención es eso. Ahora, en términos prácticos, vamos a ver los resultados prácticos, porque son los resultados prácticos los que hablan. Tal vez tú dices, yo negocio y calculo que en la carretera Ámbar van a cruzar tanta gente. Oh, la gente no cruzó. Peaje sombra 2. Peaje sombra 2. O el contratista te puede decir, no me dio el peaje, págamela, la carretera, y yo te dejo tu carretera. O sea, yo no sé si tú me estás entendiendo, o sea, correcto. Pero tú coges, y no sé por qué razón lo pensé, pero me dicen que por la autopista de circunvalación, si fuera privada, la circunvalación de Santo Domingo, no es mucho el peaje que se cobra, no es mucho. Es más, acabo de ver que por decisión, no sé si del Ayuntamiento y Obras Públicas o combinado de los dos, se van a impedir que entren los camiones pesados a la ciudad y tienen que irse por la circunvalación. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Que no van a pagar peaje. Esa va a ser una prueba, que se va a hacer un piloto, sí, plan piloto. Pero el plan piloto implica no pagar peaje. Ya. O sea, quiere decir que si ellos están, o sea, lo que se está diciendo es no pagar, lo que quiere decir que el peaje es una limitación para el tránsito. Entonces, yo insisto y digo, y yo lo haría, o sea, cuando venga el presidente llamaría a todos los ministros y los sentara ahí, siénteseme ahí. ¿Qué tengo que hacer para que lo respetar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, está bien, estamos de acuerdo. Sí. Me voy. Porque no me quedo en la reunión de que teorizando, ¿no? Sácame en conclusión, tráigame un documentico que diga qué es lo que vamos a hacer a partir del lunes para echar para adelante la construcción del gobierno. Bien. Mire, esa alianza público-privada, en un segundo, ¿verdad? Ha sido muy cuestionada en muchos aspectos, incluso por figuras políticas como la de Fafa Tavera. Sí. Pero también los fideicomisos, ahora que le metieron a Punta Catalina ahí, eso es como con mucha ojeriza. Bueno, el tema del fideicomiso, no existe fideicomiso. O sea, no existe. O sea, yo no entendí de verdad cómo el presidente de un decreto nombrando un jefe del fideicomiso cuando no existe el fideicomiso. No se ha formalizado. Porque para que exista tiene que ir al Congreso. Ya. Bueno, es un anuncio. Bueno. O sea, tiene que ir al Congreso porque tú estás pasando de un bien público. Punta Catalina, por ejemplo. Es un bien público, Punta Catalina, a un sector, a un bien, digamos que privado, el fideicomiso, y eso es un traspaso igual que cualquier otra cosa y debe ir al Congreso. Bueno,
Ha sido una participación interesante la de Daniel Toribio en la hora 22, por eso decía, hablamos con un hombre de Estado que conoce muy bien los aspectos técnicos elementales de una administración de la cual él ha sido parte anteriormente. Gracias por estar en la hora 22. Gracias a ustedes. Bien. Señores, mañana tendremos otra entrega más de su programa acostumbrado, la hora 22. Hasta entonces.